Bienvenidos al canal. El día de hoy veremos cuentos gatificados. El cuento de hoy será El árbol generoso. Había una vez un árbol muy especial. Este árbol vivía en un bosque frondoso, lleno de vida y colores. Era un árbol fuerte y robusto, con hojas verdes y brillantes que susurraban suavemente con el viento. Los días soleados llenaban de alegría al árbol, y en las noches, las estrellas parecían brillar más sobre él. Pero lo que más le gustaba al árbol, lo que realmente le hacía feliz, era la compañía de un niño pequeño que venía a jugar bajo su sombra. Este niño era su amigo, su compañero de juegos y aventuras. Cada día, el niño llegaba corriendo, con una sonrisa en el rostro y los ojos llenos de emoción. El niño amaba al árbol, y el árbol amaba al niño. Pasaban los días juntos, riendo y jugando. El niño trepaba por su tronco fuerte y se columpiaba de sus ramas, gritando de alegría mientras el viento lo balanceaba de un lado a otro. A veces, el niño descansaba bajo la sombra del árbol y, en otras ocasiones, comía las jugosas manzanas que el árbol le ofrecía con tanto cariño. Cada mordisco era una delicia, y el niño siempre sonreía agradecido. El árbol, viendo la felicidad del niño, se sentía completo. No había mayor placer para él que ver esa sonrisa en el rostro del niño. Sentía que su propósito en la vida era hacer feliz a ese pequeño ser humano, y cada día que pasaban juntos, el árbol se sentía más y más unido a él. El tiempo, como suele pasar, continuó su marcha. El niño comenzó a crecer. El niño seguía viniendo al bosque, pero cada vez con menos frecuencia. Ahora tenía otros intereses, otros amigos y otras responsabilidades. El árbol, que siempre estaba ahí esperando, notaba la ausencia del niño y se sentía solo y triste. Extrañaba los días en que el niño trepaba por su tronco, se columpiaba de sus ramas y comía sus manzanas. Extrañaba las risas, las conversaciones y la compañía. Un día, después de mucho tiempo, el niño, ahora un joven, volvió al bosque. El árbol, al verlo, se llenó de alegría y emoción. Movió sus ramas como si quisiera abrazarlo y dijo: «Ven, amigo, trepa por mi tronco y colúmpiate de mis ramas, come mis manzanas y juega a mi sombra. Seremos felices como antes». Pero el joven no estaba de humor para trepar ni para jugar. Su rostro mostraba preocupación y tristeza. «Ya no soy un niño que trepa árboles y juega», dijo el joven. «Ahora soy mayor y tengo otras preocupaciones. Necesito dinero para una bicicleta, pero mis padres no pueden pagarla. ¿Puedes darme dinero?». El árbol, con su corazón generoso, se sintió confundido. No tenía dinero, pero quería hacer algo por el joven. Pensó un momento y luego dijo: «Lo siento, no tengo dinero, pero toma mis manzanas. Puedes recogerlas y venderlas en el mercado. Así tendrás dinero y serás feliz». El joven miró las manzanas que colgaban de las ramas del árbol. Sin pensarlo dos veces, comenzó a recogerlas. Tomó todas las manzanas que pudo llevar y se fue al mercado. El árbol, viendo que el joven se alejaba con las manzanas, se sintió feliz. Pensó que al menos había podido ayudar un poco. Pasaron muchos días, semanas y meses, y el joven no volvió. El árbol esperaba y esperaba, pero no había señales del joven. Los días soleados se convirtieron en días nublados, y las estaciones cambiaron. El árbol, sin su amigo, se sentía más solo que nunca. Finalmente, después de mucho tiempo, el joven, ahora convertido en un hombre, regresó al bosque. El árbol, al verlo, se llenó de esperanza y alegría. Movió sus ramas de nuevo y dijo: «Ven, niño, trepa por mi tronco y colúmpiate de mis ramas, y sé feliz». Pero el hombre ya no era el joven despreocupado de antes. Sus ojos mostraban la carga de los años y sus hombros estaban encorvados por el peso de las responsabilidades. «Estoy demasiado ocupado para trepar árboles», dijo el hombre. «Necesito una casa para protegerme del frío. Quiero un lugar donde vivir con mi familia». El árbol, que no tenía una casa para ofrecer, pensó en cómo podría ayudar. Quería ver feliz al hombre que una vez fue un niño juguetón. Pensó y pensó, y luego dijo: «No tengo una casa para darte, pero puedes cortar mis ramas y construir una casa con ellas. Así tendrás un hogar y serás feliz». El hombre miró las ramas del árbol y,
tomó una sierra y comenzó a cortarlas. Cortó todas las ramas del árbol y se las llevó para construir su casa. El árbol, viendo que el hombre se alejaba con sus ramas, se sintió feliz. Había perdido una parte de sí mismo, pero si eso hacía feliz al hombre, valía la pena. Pasaron los años y las estaciones cambiaron. El árbol, ahora sin ramas, se veía desnudo y solitario. Esperaba el regreso del hombre, pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. El árbol se sentía cada vez más solo, recordando los días felices con el niño. Un día, después de mucho tiempo, el hombre volvió. Esta vez, su rostro estaba lleno de tristeza y cansancio. El árbol, al verlo, se llenó de esperanza y dijo: «Ven, niño, trepa por mi tronco y colúmpiate de mis ramas, y sé feliz». Pero el hombre negó con la cabeza y dijo: «Estoy demasiado viejo y cansado para trepar y columpiarme. Mi esposa me dejó y mis hijos ya no me visitan. Quiero irme lejos de aquí. Quiero un barco que me lleve lejos». El árbol, que ya no tenía ramas para ofrecer, pensó en cómo podría ayudar una vez más. Quería ver al hombre feliz, como en los viejos tiempos. Pensó y pensó, y luego dijo: «Corta mi tronco y haz un barco con él. Así podrás navegar lejos y serás feliz». El hombre miró el tronco del árbol y, con el corazón pesado, tomó su hacha y lo cortó. Hizo un barco con el tronco del árbol y se fue a navegar. El árbol, que ahora era solo un tocón, se sentía vacío y triste, pero también se sentía feliz por haber podido ayudar al hombre una vez más. Pasaron muchos años y el árbol, que ahora era solo un viejo tocón, se quedó solo en el bosque. Los días soleados se convirtieron en días nublados, y las estaciones siguieron cambiando. El árbol, aunque estaba solo y sin su tronco, nunca dejó de esperar el regreso del hombre. Finalmente, después de mucho tiempo, el hombre volvió. Esta vez, era muy viejo y sus pasos eran lentos y pesados. El árbol, al verlo, se llenó de alegría y dijo con voz débil: «Lo siento, niño, ya no tengo nada que darte. No tengo manzanas. Mis dientes son demasiado débiles para comer manzanas». Respondió el hombre: «No tengo ramas para que te columpies». «Estoy demasiado viejo para columpiarme», dijo el hombre. «No tengo tronco para que trepes. Estoy demasiado cansado para trepar». El árbol, con lágrimas invisibles en sus ojos, dijo: «Lo siento, me gustaría poder darte algo, pero no me queda nada. Soy solo un viejo tocón. Lo siento». El hombre, con una sonrisa triste, se acercó al tocón del árbol y dijo: «No necesito mucho ahora, solo un lugar tranquilo para sentarme y descansar. Estoy muy cansado». El árbol, que aún quería hacer feliz al hombre, se enderezó tanto como pudo y dijo: «Bueno, un viejo tocón es bueno para sentarse y descansar. Ven, siéntate y descansa». El hombre se sentó en el tocón, y ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la compañía mutua. Aunque el árbol ya no tenía ramas, hojas ni tronco, y el hombre ya no era el niño juguetón de antes, ambos encontraron paz y consuelo en ese momento, y el árbol se sintió feliz. «Eran buenos tiempos», murmuró el hombre, casi para sí mismo. El árbol sentía cada palabra y cada emoción que emanaba del hombre. Se sentía completo de nuevo, sabiendo que había hecho todo lo posible para traer felicidad a su amigo, incluso en sus últimos momentos juntos. «Gracias, mi viejo amigo, gracias por todo». Y con esas palabras, el hombre cerró los ojos y se fue en paz, sabiendo que había sido amado y cuidado por el árbol más generoso que jamás haya existido. Muchas gracias por tu visita. Dejo a continuación la lista de reproducción con todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video.